Me encuentro con Mariano Rivas, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es periodista y divulgador científico. Se desempeña como coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires Galileo Galilei, es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y miembro de la Asociación Amigos de la Astronomía. Trabaja como columnista en varios programas de televisión de divulgación científica, entre los que se encuentran Científicos e Industria Argentina y la Liga de la Ciencia. Ha publicado diversos artículos de periodismo y libros de divulgación científica, entre los que se encuentran Historia de las Estrellas y Crónicas del Cielo y la Tierra. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por participar de esto, te lo agradezco un montón. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y espero que te sirva, que les sirva esta charla que vamos a tener aquí. Yo estoy aquí en el Planetario de Buenos Aires, así que muy lindo el diálogo que vamos a tener. Buenísimo. Mariano, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué te motivó a vos para dedicarte a lo que es la divulgación científica? Mirá, creo que es una necesidad por empezar. Básicamente, cuando yo era chico me gustaba mucho lo que era la comunicación. Mi viejo era docente, mi mamá era docente, así que tengo genes de docente de alguna manera. Y me gustaba mucho en la adolescencia, me gustaba mucho la radio. Trabajé en algunas radios, las que se llamaban truchas por aquella época. Y la comunicación siempre me tiró. Me gustaba escribir. Y bueno, también la astronomía me tiraba mucho, porque en esa época, estoy hablando de los años 80, me empujó, como a muchos de nosotros, en nuestra generación, digamos, que tenemos alrededor de 50, el cometa Halley. El cometa Halley fue un poco el espaldarazo que nos motivó a pibes de esa época a aprender astronomía. A mí me tocó, por ejemplo, empezar a hacer cursos ahí en Amigos de Astronomía en Parque Centenario, para aprender a ubicar, por ejemplo, cosas en el cielo, ¿no? Porque el cometa demandaba eso. También tuve mi primer telescopio en aquella época, me lo regaló mi abuela, y a la hora de decidir una carrera universitaria estaba entre esas dos cosas, entre la comunicación, el periodismo, la docencia y la astronomía. Y terminé de alguna manera eligiendo la comunicación porque de alguna forma me di cuenta que podía funcionar eso en el futuro. Y aparte pensé que me iba a dar más trabajo, lo cual fue cierto. O sea, pude trabajar, desde hace 25 años de trabajo en periodismo, en comunicación, en docencia, y eso la astronomía, la verdad, desde lo práctico tanto no me lo garantizaba. Y además había otro tema, que la astronomía, la carrera astronómica, la carrera profesional de astronomía tenía algo que a mí no me gustaba mucho, que era un altísimo contenido de física y matemática, que si bien me interesaba, era el núcleo duro de la carrera, ¿no? Y además había que irse a La Plata, bueno, había una serie de inconvenientes. Así que terminé estudiando comunicación social en la UBA, me recibí a mediados de los 90, y desde esa época ya empecé a trabajar en distintas publicaciones, en revistas que había en aquella época como Conozca Más, Descubrir, muy interesante, algunas quedan todavía, y revistas para chicos, y bueno, también la posibilidad a los pocos años de entrar al planetario. Yo trabajo en el planetario desde el 2000, ¿no? Así que se dio como naturalmente una fusión entre comunicación y el interés por la astronomía, que nunca lo dejé al día de hoy. Genial. Si tuvieses que contarle a una persona que no sabe nada de astronomía, ¿cómo le explicarías a qué se dedica un astrónomo? Lo primero que le podría decir a esa persona es que es lo más interesante que hay. O sea, a mi criterio, mirá que me he acercado a muchas ciencias porque cuando trabajaba, por ejemplo, en Página 12, donde estuve 17 años en el suplemento de ciencia, escribí de todo, desde robótica, paleontología, antropología, computación, pero básicamente astronomía. Escribí, con los 500 artículos que publiqué, 400 fueron de astronomía. Y me pareció lejos la ciencia más interesante, sobre todo porque agrupa a todas las demás. Se nutre de la matemática, de la física, de alguna manera también de la biología, en lo que es exobiología, exoplanetas. Tiene filosofía, es la ciencia que apunta a los... Tiene geología, la geología planetaria también va a la par de la astronomía. Tiene los tiempos más grandes, los espacios más grandes, y te vuela la cabeza, literalmente. O sea, yo lo veo mucho trabajando acá en el planetario, que
a todo el mundo le interesa la astronomía. Entonces, en menor o mayor medida, eso es una ciencia atrapante y una ciencia, como a mí me gusta decir mucho, accesible, en el sentido de que es la más democrática de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio, que es el universo, vos lo tenés al acceso tuyo, no tenés más que levantar la cabeza al cielo, estés donde estés, tenés el universo ahí. Hay otras disciplinas muy interesantes que requieren por ahí trasladarse, costosos instrumentos, mucho más inaccesibles, ¿no? La ciencia astronómica es democrática por naturaleza y me parece que eso es importante tenerlo en cuenta, que cualquiera haga o no una carrera profesional, puede acercarse a la astronomía, y de hecho la astronomía es la ciencia que tiene más amateurismo en el mundo, lejos, ¿no? No es un detalle menor eso. Claro, porque básicamente uno puede salir al patio, al balcón de su casa y mirar las estrellas. Solamente con los Exactamente. ojos ya basta. La astronomía, al criterio de no solo quien te habla, sino muchas personas con quienes he trabajado y trabajo acá en el planetario y en otros lugares, la astronomía empieza con la astronomía a simple vista. No hay astronomía posible si no incorporas primero lo perceptivo, o sea, lo situacional, entender la esfera celeste, entender la posición de los astros, las lógicas del cielo, las cambiantes posiciones del Sol, de las fases lunares, por qué se ven donde se ven, dónde están los planetas en el cielo, por qué están en ese lugar, por qué hay estrellas circumpolares y otras que salen y se ponen. Y eso te sitúa porque te da contexto espacial y temporal, y eso es una gran ventaja que tiene la astronomía, ¿no? Te da ese contexto, que es un contexto, me parece, el más grande de todos, ¿no? O sea, existencialmente, por eso tiene cierto raigambre y similitud con la filosofía. Fíjate que en la antigüedad había astrónomos, filósofos, filósofos, astrónomos. No es casualidad, porque de una u otra manera te tratás de acercar a las más grandes preguntas que no siempre tienen respuesta. Sí, la famosa cosmogonía, que después terminó decayendo en la cosmología. De hecho, si vemos también la historia de grandes astrónomos a lo largo del tiempo, uno de mis favoritos, Tycho Brahe, no era más Tycho que Brahe. salir y ver, y así hizo uno de los catálogos más impresionantes que se hayan hecho, una sola persona, ¿no? Sí, 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 exactamente, coincido con vos. Tycho Brahe fue el astrónomo pretelescópico más grande posiblemente, ¿no? De hecho, se habla mucho de Kepler, Kepler con todos los méritos que tiene, sus famosas 3 leyes del momento planetario, pero no habría Kepler sin un Tycho Brahe. O sea, Tycho Brahe fue el tipo que puso el ojo y la cabeza para determinar posiciones muy finas a simple vista y con instrumentos geométricos, pero no había telescopios, ¿no? Así que era un capo realmente. Genial. ¿Para qué crees que nos sirve la divulgación científica? ¿Y Bien, por qué también sí, nos serviría saber de astronomía? buenísimo. Bueno, la divulgación científica es una continuación, como decía un maestro mío que fue Leonardo Moledo, el más grande divulgador que tuvo este país junto con Adrián Paenza. Leonardo lamentablemente falleció hace varios años, pero fue director de este planetario durante varios años, fue mi profesor en la UBA en periodismo científico. Leonardo tenía una frase que decía: la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios, y decía que la divulgación científica era poner en práctica la ciencia socialmente, ¿no? O sea, la ciencia de alguna manera es un discurso social también, que si no circula, se agota, se muere. La ciencia necesita ser no solamente enseñada académicamente o en escuelas o en colegios, sino que necesita circular socialmente. Si no circula, se achica, se contrae, se vuelve de nicho y no tiene chance de crecer. Entonces la divulgación científica es hacer ciencia de otro lado, es tomar el discurso científico, las nociones de la ciencia, repartirlas, democratizarlas y hacerlas accesibles, que eso no quiere decir, como a veces se dice, bajar el nivel o no, no. Es una traducción compleja. La buena divulgación científica es una traducción compleja que demanda mucho trabajo, mucho conocimiento y mucho esfuerzo para hacer que esas cosas que la ciencia produce sean transmisibles y accesibles a la mayor parte de gente posible, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque si vos no haces eso, los conocimientos no llegan masivamente a la gente o no los entiende la gente. Al no llegar o no ser entendidos, la gente los ignora o los cree poco importantes. Si los ignora o los cree poco importantes, no los elige. Y si no los elige, no hay futuros científicos. O sea que es toda una cosa y un círculo virtuoso donde la divulgación científica no es algo que está debajo de la ciencia, sino que está a la par
y la pone en circulación. Esa es la primera pregunta. La segunda que me decías por la astronomía. Sí, Bueno, la astronomía es importante, entre otras cosas, porque es divertida, porque es una ciencia que te entretiene, y eso no es un valor menor. ¿A qué voy con esto? Que una persona que se forma en astronomía, sin ser un profesional necesariamente, que se acerca a las lógicas del cielo, a los fenómenos del cielo, los entiende, los disfruta, tiene diversión garantizada. ¿Por qué? Porque toda noche, incluso de día, pero fundamentalmente de noche, que es cuando la astronomía se luce, hay algo para ver, hay algo nuevo, pasa algo. Siempre hay una oposición planetaria, hay un cometa que aparece, ahí puede haber una supernova para buscar, eh, algún fenómeno que tenga que ver con el Sol, un estallido, manchas solares durante el día. Qué sé yo, hay tantas cosas que se producen que es imposible aburrirte, ¿no? Y además que, bueno, eso te hace trabajar la cabeza todo el tiempo en el buen sentido de desarrollarte la curiosidad, que además eso te sirve para muchas otras disciplinas, incluso para otras ciencias, porque, a ver, la columna vertebral de la ciencia, de la astronomía, de la que vos quieras, hay dos o tres. Una es la actitud del individuo, que tiene que ser inquisidor, ¿no? Ir a buscar respuestas y la curiosidad, que prácticamente son lo mismo, ¿no? Entonces, donde hay curiosidad, vas a vivir más plenamente todo, no solamente la ciencia. sí, algo que ocurre con la divulgación científica es que hoy día vivimos, siempre fue así, pero hoy más que nada estamos rodeados de ciencia y de tecnología. Casi todos los aparatos que utilizamos requieren de ciencia y me parece que es importante tener un cierto conocimiento de cómo funcionan las cosas con las que interactuamos constantemente. Y, Absolutamente de acuerdo. y algo que me parece que pasa con la astronomía también es que es un sentimiento natural del ser humano querer buscar una explicación y muchas veces es mirar hacia arriba y ya eso mismo te deja atónito, ¿no? Porque ves todo esto Sí, y sí, es impresionante. es así. Es muy difícil que, mira, es muy difícil que a alguien le resulte indiferente lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, es muy difícil que si vos expones a una persona, hay un problema acá, ¿no? Que por ahí vos lo tenías en mente, pero si no yo me adelanto, que es el tema, por ejemplo, de las grandes ciudades, lo que es la contaminación lumínica. No es lo mismo la percepción del universo, una persona que vive en una gran ciudad como Buenos Aires, o Nueva York, o París, o Londres, o Tokio, que la contemplación del universo que tiene una persona que vive en el campo, en la montaña, en la sierra, o lejos de cualquier urbe. Es muy diferente la actitud, porque realmente el espectáculo que se impone del cielo, con la Vía Láctea y todo lo que vemos en lugares oscuros, te motiva de otra manera. Vos salís acá en Buenos Aires, ves 200 estrellas en vista, y parece algo pobre, ¿no? Entonces, eso también es importante. Es muy difícil que una persona, cuando una persona urbana, vos la llevas al campo o a la montaña, y muchas veces es la primera o segunda vez que descubren ese cielo, y se quedan pasmados. Dicen, ¡oh, qué barbaridad! ¿Qué es esto? Eso está siempre, lo que pasa en la ciudad no lo ves. O sea, ahí va un poco lo que vos decís, ¿no? La actitud no te puede pasar eso indiferente. Cuando ves el cielo, cuando ves la galaxia, cuando ves, no sé, pasar un meteoro, no te puede pasar, resultar indiferente. Por lo menos te va a llevar a hacer preguntas. Sí, yo me acuerdo la primera vez que vi el Sol con un telescopio solar, no podía creer. Era una energía que emanaba realmente, una cosa que decías, esto es impresionante, muy, 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 Claro. muy fuerte. También, Sí, sí, sí. no sé, en charlas que he tenido con choferes de remis, taxi, he escuchado de todo en que le han dado explicaciones, incluso pensando que una estrella fugaz eran las estrellas que vemos en el cielo y que éstas caían, ¿no? Claro. Y estamos hablando de, bueno, un contexto en el siglo XXI. También he escuchado personas que realmente y sinceramente piensan que es el Sol que gira alrededor de la Tierra. Sí, Eh, está muy en lo cierto. Sí, sí, como y bien decís, estamos en el siglo XXI y hay ideas que son del siglo XIV o XV, ¿no? me parece que justamente llegar, acceder, hacer llegar a las personas un conocimiento que a veces es duro, es confuso, porque tiene un lenguaje muy técnico, a veces necesitas en la astronomía conocimientos por ahí muy abstractos, como son la matemática,
y utilizar la divulgación científica para que la otra persona más o menos también pueda entender qué es lo que se está haciendo de una manera muy amena es algo muy necesario también. Y también porque, como decís vos, es algo hermoso, porque en el momento en el que empezás a ver ya con un telescopio, tu percepción cambia totalmente, no podés creer lo que estás viendo. Incluso cosas que vos ves en el cielo que parecen estrellas y no son estrellas. Claro. Sí, bueno, la gente se sorprende, mira, a veces cosas que... a ver, la divulgación científica, que es lo que estamos hablando fundamentalmente, hay una cosa que no se puede, hay una serie de presupuestos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Yo a veces veo que, y me parece un error en algunas intenciones, digamos así, de divulgación científica, que es presuponer cosas, y no es así. O sea, la gente, como vos bien decís, y no es echarle la culpa a la gente necesariamente, tenés que ir muy abajo. No puedes presuponer que saben lo que es una estrella de neutrones, o lo que es, o ponerle más simple, no sé, que las estrellas que ves en el cielo son soles vistos de lejos. Hay que ir mucho más abajo, porque si vos presuponés que saben lo que vos manejás como experto en un tema determinado, ya arrancaste para el demonio. Nosotros, esto que vos decís de la gente que por ahí te dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, que es una noción que hace siglos que ya sabemos que no es así, está muy común, ¿no? De hecho, incluso en Estados Unidos, que es un país que tiene esos contrastes brutales de tecnología con ignorancia profunda, donde, por ejemplo, todavía siguen con el creacionismo, cosas por el estilo, la mitad de la gente cree que el hombre no fue a la luna o cree en la astrología. O sea, hay un montón de cosas que hay que trabajar muy de abajo porque están muy desarrolladas y a veces el especialista no se da cuenta de eso porque está metido en su burbujita y no se da cuenta que fuera de esa burbuja hay un 99% de gente, 99,9%, que no sabe lo que él sabe y que muchas veces, como vos bien decías, en una era tecnológica, y esto lo hacía mucho hincapié Carl Sagan, estamos rodeados de un montón de cosas que solo un porcentaje muy pequeño entiende y maneja. Y eso es hasta peligroso. Exactamente, sí, coincido. Hablando un poco también de la divulgación científica, cuando uno empieza a estudiar una carrera de comunicación, lo primero que nos enseñan es a quién está dirigido este contenido que nosotros estamos haciendo, porque eso va a ser fundamental en todo, en cómo lo vamos a contar, el lenguaje que vamos a utilizar, es muy importante. El contenido que vos haces de divulgación científica, ¿a quién está dirigido? Y también me pregunto si en toda esta trayectoria que tuviste de comunicar la ciencia, ¿notás que haya algún cambio en el consumo de divulgación científica o mismo en el público al que llegas? Bueno, son buenas preguntas las todas. Mira, va a depender mucho de dónde te parás. O sea, no es lo mismo la divulgación científica que por ahí haces aquí en el planetario con un grupo de jubilados que el que haces cuando viene un grupo de chicos de 6 años o los cursos que damos en la sala del planetario para gente que está más en el tema, que son mayormente aficionados. En cada situación vos te parás y te modelás antes de empezar a hablar según quién tenés delante. Y en todos los casos lo que tenés que pensar es que esa gente se vaya con algo, que la transmisión sea honesta y no que sea un simulacro. ¿A qué voy? A veces en la divulgación científica y en otras disciplinas se incurre en el error de que una persona que sepa mucho, vos la parás en un lugar a hablar delante de un grupo de gente, termina la experiencia y esa gente se va con algo. Y nosotros muchas veces nos ha pasado de ver experiencias así. Después vos testeás a la gente que sale de una charla de una gran eminencia o quien fuere, y le decís, ¿le gustó? Sí, sí. ¿Y qué aprendió? ¿Qué entendió? No, esta persona, este hombre es una eminencia. No, pero ¿qué se acuerda de todo lo que dijo? No entendí nada, pero... Entonces fue una pérdida de tiempo. O sea, eso fue un simulacro de divulgación científica. Cuando vos haces toda una estructura, traes un súper especialista, hombre-mujer, no importa. El público no se lleva nada, más allá de haber estado 2 horas y decir cuánto sabe esa persona. Eso no le sirvió a nadie, ni siquiera el que habló, porque el que habló estuvo 2 horas para que nadie se lleve nada de lo que dijo. Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque obviamente no estás en una clase, eso también hay que entenderlo, no son clases, no estás ni en la escuela ni en la facultad, donde después les vas a tomar un examen. Estás en otro tipo de contexto.
Pero lo que tenés que lograr, como mínimo, es que se lleven 2 o 3 ideas fuertes, una motivación y un contexto. Entonces, es muy importante preocuparte por quién tenés delante y adaptar tu discurso en circunstancia. No pensar que le estás hablando a pares, porque ese es el peor error posible. Y también el que está hablando tiene que pensar que está siendo examinado por pares, que ese es otro problema que ahora quizás no tanto, pero en una época pasaba mucho con científicos que se cuidaban mucho todo lo que decían porque tenían miedo que otro par le diga, che, te equivocaste en eso. Y no es importante eso, porque el que te está escuchando no es un par tuyo, es una persona que está dispuesta a aprender cosas que vos le podés contar. Eh, y fundamentalmente también, no lo tenés que aburrir. Y le tenés que mostrar que eso que estás contando no es algo elevado, que llega al 1% de la gente, sino que puede llegar a la mayor parte de la gente solamente con dedicación e interés. No hay prodigios y el resto de la sociedad. Prodigios hay, es verdad, pero son muy pocos, ¿no? Unos pocos por millón. La mayoría no somos prodigios. Es verdad, sí. A veces es muy difícil porque uno a veces se apasiona con algo y no se da cuenta de lo que está hablando y a veces se deja llevar y se olvida también del conocimiento que tiene la otra persona, que no tiene por qué saber lo que uno sabe, de la misma forma que quizá la otra persona sepa cosas que obviamente uno no sabe. Exacto, Y, exactamente. y es importante a veces bajar al nivel más bajo posible y a partir de ahí desarrollarse, porque claro, uno se entusiasma, como decías, con estrella de neutrones, pero no sabemos ni cómo brilla el sol, qué es un átomo. Claro. Claro, suena hermoso, es muy romántica la idea, encanta y visualmente, si es trabajado, es algo espectacular. Pero hay que arrancar de niveles más bajos, que por ahí a veces también es un poco dificultoso, ¿no? Por eso esta cosa de trabajar bien a quién está dirigido el contenido que nosotros estamos haciendo. Fundamental. Tomarte el trabajo de eso que venimos diciendo, los que coincidimos. Antes de hablar, tenés que, o ya sea en el medio que sea, o me preguntás un ratito por el tema hay distintas divulgaciones. No es lo mismo cuando, como te decía yo, hablarle a un grupo de jubilados, a un grupo de chicos, a un grupo de aficionados a la astronomía, o hacer algo en televisión, donde vos tenés que resumir una idea. Por ejemplo, las columnas que yo hago en la Liga de la Ciencia duran entre 9 y 13 minutos. Y yo sé que en ese tiempo tengo que empezar y cerrar un tema. Y es algo interesante y entretenido. Pues televisión, no es una clase de la facultad. Pero tampoco eso quiere decir que sea berreta. Entonces, tenés que cerrar todo eso y saber que tenés ese tiempo, y no más ni menos. Y ahí te armás otro plan, ¿entendés? O sea, son todas, o cuando vas a escribir un artículo, una revista o en un diario, depende qué revista y qué diario, lo vas a encarar en función del público o del contrato de lectura que ese medio establezca con el público. Entonces va todo, y eso es un trabajo que va a responsabilidad del comunicador, del divulgador, ¿no? No, es una previa que tenés que hacer antes de hacer concretamente el acto de comunicación. Sí. Bueno, como decimos, la astronomía de por sí es una ciencia visual, ¿no? Porque requiere de nuestra visión para ser interactuada. Y hasta hace no muchos años, el único objeto de estudio que tenía la ciencia era el estudio de la luz que nos llegaba. Conforme ha Exacto. avanzado la tecnología y el conocimiento, hoy día se utilizan otros métodos, directos o indirectos, para obtener datos de lo que conforma el cosmos. También se ha visto que programas como el de Cosmos de Carl Sagan fomentaron muchísimo interés en las personas. A tal punto que yo he escuchado que lo llegaron a influenciar en el momento de elegir una carrera universitaria. Mi pregunta es, ¿qué herramientas pensás en las que debe apoyarse la divulgación científica para trabajar mejor al momento de mostrar la ciencia en los medios audiovisuales? Bueno, es una muy buena pregunta. Ahí depende un poquito cuál de los medios, pero suponete. O si Eh, no, pensarlo también de esta forma, cómo combinar el entretenimiento con la ciencia, claro, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, mira, vos dijiste algo que es muy importante, que a mí también me gusta decirlo. La astronomía es una ciencia muy visual. Eh, es una de las más visuales de todas y visualmente la más espectacular. Entonces,
las imágenes, y hay otro concepto más que tiene la astronomía, vinculado a lo visual, que es la belleza intrínseca de los astros, del universo, de las nebulosas, de un cometa, de lo que sea, de Saturno. Hay belleza pura ahí. Entonces, eso es un elemento que juega a favor de la astronomía. No todas las ciencias tienen belleza pura, porque son abstractas. Por ejemplo, la física te habla de quarks, y las quarks, que son unas pelotitas que no sé ni lo que son. Posiblemente es algo súper interesante conocerlo, pero vos no vas a poder deslumbrar a alguien hablando de quarks, ¿entendés? Pero sí puedes deslumbrar a alguien mostrándole la galaxia Andrómeda. No solamente porque hay fotos, sino porque hasta la puede ver con un telescopio, la puede ver a simple vista. Entonces, tenés que buscar cuál es la herramienta o el estímulo para que esa persona, por ejemplo, se sienta, dice, mira, va a pasar tal cosa con planetas. Bueno, ¿sabes qué? Pasado mañana a las 6 de la mañana, salí al patio de tu casa, mirá para allá, y Júpiter va a estar acá, Saturno va a estar acá, y Marte va a estar acá. Y esa persona lo va a ver quizás por primera vez en su vida. Obviamente lo vas a apoyar con gráficos, le vas a contar la hora, el día, etc. Pero eso solo, a esa persona, eso solo, a esa persona le puede resultar tan trascendente, tan importante, que andás a ver después en qué termina. En cuanto a vocación e interés, de vuelta, no necesariamente para que termine siendo un astrofísico profesional. Pero esa persona que por ahí trabaja de pizzero, de maestro, de carpintero, de lo que fuere, le estás dando una llave para que pueda hacer en algunos momentos de su vida otra cosa. Y por ahí lo ven un ratito en la tele, por ahí lo leen en un articulito en internet o en un posteo de Facebook o de Instagram, y lo tenés que hacer lo suficientemente redondito como para que lo entienda y pasarle la pelota, ¿entendés? Y bueno, ahora hacelo vos. ¿Sabés qué? Te tenés que levantar a las 6 de la mañana, mirar al este y fíjate, yo te doy el dibujito. Esto, tac, ese es Saturno. Sí, sí. Por ahí generar un poco más de interacción con el público, ¿no? O darle algo también para Eso es fundamental. que se quede con algo y que pueda experimentar ellos mismos. Puede pasar el paso de un telescopio, el Claro. paso de un asteroide, algún evento importante. Y es muy interesante esto que decís. Eso es lo que nos llevaba al principio de todo, ¿no? O sea, por eso yo te decía que la astronomía es muy divertida, porque siempre hay algo. Entonces, si vos le vas siguiendo el pulso, siempre hay algo, digamos, obviamente hay cosas que son solo para especialistas, convengamos, tampoco todo es accesible, ¿no? O sea, no sé, una supernova que estalla en M51, obviamente la tenés que ver con un telescopio, saber una serie de cosas. Pero hay muchísimas otras que están ahí, ¿no? Y eso es una herramienta súper importante que la tenés que aprovechar. De ahí derivan un montón de cosas más, porque el tipo que te mira Júpiter por primera vez, por ahí se pone a leer sobre Júpiter y empieza a entender cómo son los patrones atmosféricos, qué es la gran mancha roja, lo del calor interno, por qué es turbulento, no sé, por qué tiene 80 lunas, por qué Europa puede tener un océano y hasta vida en el agua, o Io tiene volcanes, no sé. Es como un estímulo que le das, ¿viste? Un empujoncito. Está muy interesante esto que decís, se podría llamar, no sé, se me ocurre ahora como una ciencia 2.0, ¿no? Una cosa que tenga un ida y vuelta con el público, ¿no? Esta cosa que uno comenta un tema, pero al mismo tiempo quien está escuchando lo que se está diciendo pueda trabajar un poco con eso y a partir de ahí seguir fomentando el interés, ¿no? Totalmente. Eh, Sí, hacerlo partícipe un poco, ¿no? Al público, a la persona, llamémosle público, ¿no? Pero, o sea, como te decía antes, ¿no? Pasarle la pelota, no solamente darle todo, sino también involucrarlo de alguna manera. Porque cuando vos involucrás al que te está escuchando, leyendo, no solamente le estás dando la importancia que corresponde, sino también lo estás como, en el buen sentido, desafiando a, mirá, yo te tiro esto, ahora vos con esto hace algo. sí. También es cierto que hoy día por ahí hay más opciones que van acorde al gusto de consumo de contenido de cada uno, ¿no? Existe hoy día, tenemos el podcast, antes solo estaba la televisión, Claro, tenés el por documental, supuesto. bueno, internet que da posibilidades casi infinitas, y obviamente ayuda, me parece que justamente la ayuda audiovisual mejora muchísimo todo esto, porque ya como decíamos, la astronomía es una ciencia visual. Y mostrarla, bueno, sería representar lo que existe, ¿no? Me gustaría Exacto. preguntarte un poco con respecto a tu trabajo, que es cuál es la función que tiene el planetario y cuál
¿Cuál crees que debe ser el rol del Estado para hacer llegar la ciencia? Buenísimo. Bueno, un planetario como este, el Galileo Galilei hacia Buenos Aires, como cualquier planetario del mundo, este particularmente es el primero de Argentina, tiene más de 50 años de trayectoria, empezó en el año 67, es un centro de divulgación astronómica. No, básicamente eso, un planetario lo que hace es ofrecer espectáculos de astronomía, como lo más conocido, como lo más obvio, en una sala, que es como una sala, digamos, de espectáculos, ¿no? Vamos a llamarle así. Los espectáculos tienen relación directa con la astronomía, o sea, son temas de astronomía, no sé, suponete, origen del sistema solar, no sé, el destino del universo, cometas, o sea, muchas veces tiene que ver incluso con situaciones puntuales de un mes o de un año determinado, pero además un planetario no solamente es un lugar donde se ofrecen espectáculos de corte astronómico y de ciencias afines, porque también en los planetarios se habla de historia, se habla de geología, se habla de meteorología, no se habla solo de astronomía, porque tampoco en divulgación uno tiene que cruzar todas las ciencias, ¿no? Porque lo que está haciendo es divulgación científica, no solo astronómica o de alguna ciencia en particular. No puedes contar solo una. Y además tiene que contar la historia siempre. Es imprescindible hablar del contexto histórico y de los personajes que permitieron cada cosa en su momento. Si no parece, viste, que cae del cielo el conocimiento, que le cayó un tipo en la cabeza a Newton y de repente Newton se levantó y hace la gravitación universal. No, no, Newton es lo que es porque había otros tipos antes y había un contexto, ¿no? Con eso se lo tiene que contar a la gente. Pero en un planetario también tenés, por ejemplo en este, tenés un museo, una docena de telescopios que se utilizan para un montón de eventos al aire libre, como el eclipse hace poquito. Eso nubló bastante, dicho sea de paso, pero se pudo ver. Tenemos una revista que hacemos hace 10 años, que se llama Se Mueve, la hacemos acá, con aporte de los redactores de acá y gente que también colabora de afuera desinteresadamente, donde hay también astrofotografías propias y de gente que nos aporta. De toda la gran comunidad amateur argentina y de otros países. Tenemos obviamente espectáculos para chicos, tenemos un planetario para personas no videntes y un planetario para personas sordas. Tenemos visitas guiadas y ¿qué más tenemos? Bueno, obviamente la página web y todas las redes de todo lo que es acorde a esta época, ¿no? Entonces comunicamos por un montón de frentes, no solamente lo que la gente por ahí se acuerda que vino en la primaria o en la secundaria a una función en la sala, que sigue siendo lo principal pero no lo único. Y después me decía el rol del Estado, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cuál pensás que es el rol que debe cumplir el Estado al momento de hacer llegar la ciencia? Bueno, es fundamental. El Estado tiene que garantizar la educación y la educación incluye la ciencia. No hay formación sin ciencia. Uno a veces escucha lo que se supone cultura general o interés general y la ciencia está corrida, como si fuera una cosa aparte. Hasta los programas de entretenimiento dicen cultura general, no hay una pregunta de ciencia. Y si sale una pregunta de ciencia dicen, ¡ah, qué difícil! No, no puede ser eso. El Estado tiene que garantizar la educación y que la educación incluya la ciencia, la educación científica y las herramientas. Bueno, por ejemplo, acá en Buenos Aires, el planetario es un paseo casi obligado de la currícula escolar y secundaria. O sea, los pibes vienen acá, en algún momento incluso varios momentos. Yo cuando era chico también vine acá al planetario como alumno de una escuela pública y vine 4 o 5 veces. Entonces, eso me parece bárbaro, ¿no? Que las escuelas vengan al planetario, que los colegios vengan al planetario y que el público general venga al planetario. Pero tiene que estar en el circuito, así como te llevan al zoológico, al cabildo, qué sé yo, al planetario. También al planetario, que te cuenten un poco del universo. No solamente de los próceres, todo muy lindo, pero tenés que conocer el universo también. Y bueno, si el Estado ahí no tiene un rol activo y garantiza políticas públicas de educación y acceso a la educación, y bueno, esto excede, ¿no?, el tema que estamos tratando. Yo me formé en la educación pública de primaria, universidad, toda mi formación es pública. Y estoy eternamente agradecido a eso. Me formé en la UBA, estuve en un gran colegio secundario, Nicolás Avellaneda en Palermo, y el Carlos María Viedma aquí cerca de Plaza Italia, y todo eso se lo debo a la educación pública. Así que, nada, capa y espada defenderla siempre.
Siempre, siempre. Yo también me formé siempre en educación pública y la verdad creo que es lo mejor que hay. Es cierto que también lo que ocurre mucho a veces, incluso por ahí a nivel secundario, es que la ciencia se vuelve una cuestión más de memorizar que por ahí de un Sí, proceso lógico que uno podría llegar a hacer, que me parece que es exacto. lo más nutritivo que tiene la ciencia, porque la ciencia al fin y al cabo es un proceso lógico que uno hace para llegar a una conclusión, que no es el único, obviamente, pero ya es el que funciona y el que se utiliza hoy día. Como se sabe que funciona, porque Funciona. se ha probado que funciona. No es Sí, un sí, porque sí. sí. Uno piensa muchas veces cuando escucha la ciencia, escucha algo, es un porque sí, y es lo más alejado del porque sí. Claro. Está muy bien lo que está diciendo. Bueno, ese porque sí es típico del discurso pseudocientífico, que es otro gran tema, ¿no? O sea, la divulgación científica también tiene que contrarrestar el embate de la pseudociencia. El embate de la pseudociencia, que es altamente negativo, que está muy presente en los medios, está muy presente en la sociedad, y es el porque sí. O sea, hace poco hubo un eclipse, ¿no? De luna. Mientras nosotros explicamos, nosotros o otras personas, no me quiero personalizar, eh, le contamos a la gente cuándo iba a ser y de qué se trataba, a la par de eso, tenías tanto más personas diciendo los efectos negativos, a qué signo iba a afectar, las malas ondas que de la luna, los efectos previos y posteriores. En diarios salió eso, en internet salió eso, en televisión salió eso. Y eso es, vos fíjate que en lugar de estimular a la gente a que entiendan el fenómeno, que es muy simple, y que lo disfruten, se mandaba una línea casi de, no, tener cuidado con las malas ondas del eclipse. Casi como no lo salgas a ver. Faltaba un poquito más y dijeron, no lo salgas a ver. Sí, me pasó que fui a la feria del libro que se hizo y había todo un stand de astrología y en la sección en la que estaban los libros de astrología decía magia. Bueno, Claro, le tuve que claro. sacar una foto porque me pareció gracioso. Sí, sí, está bien que te lo tomes con gracia. Tiene su dos caras de la moneda eso, ¿no? Es gracioso y también tiene su tristeza. Y seguramente la Feria del Libro habrás visto mucho más de ese rubro que de ciencia. Eh, Sí, sí, eso también me llamó mucho la atención. No encontré muchos libros de divulgación científica. Es algo que también cuesta encontrar buenos libros de divulgación científica. No suele, hay, no te voy a mentir que hay, y hay cosas Claro que hay. excelentes, eh, pero no hay tanto como uno creería. Está bien, quizás No. no sé. Y tampoco, y también lo que encuentro es que muchas veces el contenido que hay dentro de divulgación científica suele ser bastante duro, al punto tal que a veces si no tenés ciertos conocimientos básicos, pero ciertos conocimientos previos, por ahí arrancan de una manera muy... tengo uno de Barsavsky, que fue el director Sí, del Instituto de Radioastronomía de Argentina. Claro, y el hombre trata de ser un libro de divulgación científica, pero habla mucho de radioastronomía, obviamente. claro. Es un libro antiguo, ¿no? Pero bueno, todo Sí, sí, tiene... creo que lo he visto. Sí, 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 creo que lo he visto. Bueno, pero son, a ver, esos eran más manuales eran más manuales, más que un libro de evolución científica. Evolución científica no es cualquier cosa. No, Eh, no, no. hay que hacer un libro de evolución científica. No es a ver, un libro de física del secundario no es un libro de evolución científica, es un libro de física del secundario. Y a veces hay gente que cree que hace divulgación escribiendo para el secundario o para una materia de universidad. No es eso. No, no, es complejo, es complejo. Y por eso Es me llamó complejo. también la atención de que no había mucho de eso, de ese tipo de contenido en la Feria del Libro. Es el eterno debate, no se pide, no se ofrece, Claro. mm, no, no, Sí, no. sí, y vos sabés que también eso, bueno, no la Feria del Libro, que es una cosa maravillosa la Feria del Libro en sí como evento cultural, pero hay un tema comercial, ¿no? A ver, si vos vas a hacer un libro de divulgación científica y una editorial te lo banca, ese libro se tiene que vender, porque si no, nunca más vas a escribir un libro de divulgación científica. Y eso es todo un tema, porque realmente no hay un nicho contundente como para que eso sea un bestseller. Salvo Cosmos de Carl Sagan y unos pocos libros más, los libros de divulgación científica se venden el 10% que cualquier otro libro de esoterismo, por ejemplo, el 10% con suerte. Entonces, esa persona también vive de hacer un libro, la editorial, el escritor o la escritora, estuvo por ahí 5 años laburando, después el libro vende 500 copias, y sale uno del horóscopo chino que vende medio millón. Entonces, es un problema eso. Sí. Bueno, tiene que ver también un poco con esto que hablamos
analfabetismo científico. Sí, totalmente. Poniéndolo un poco más actualmente, te quería preguntar, ¿cuál es el panorama actual que tiene la astronomía en la Argentina? Y si más o menos, ¿cuál es el fuerte, qué es lo que se viene trabajando en astronomía o en astronomía acá en Argentina? Argentina tiene, no solamente en astronomía, sino en todas las ciencias, eh, una base tremendamente sólida y absolutamente respetada a nivel internacional. Esto no es cuento. Vas a encontrar científicos argentinos de primerísimo nivel en todas partes del mundo, publicando en las revistas más importantes del mundo. Estamos corriéndonos de la astronomía específicamente, ¿no? Lo que Argentina lamentablemente no tiene localmente es observatorios astronómicos a la altura de muchos de esos profesionales. En eso nos hemos quedado, es una realidad, digamos. El observatorio más importante de Argentina, que es el Casleo en Leoncito, es un telescopio de los años 80 y sigue siendo el más importante de Argentina. No porque el lugar es maravilloso, yo lo he visitado, hay gente increíblemente talentosa ahí trabajando, pero es un instrumental de los años 80. Del otro lado de la cordillera, en Chile, tenés los observatorios más modernos y más grandes del mundo. Y solo te separa una cordillera. También hay políticas de Estado, ¿no?, que fomentan algunas de esas cosas. Chile se llama el Telescopio de la Humanidad, por ejemplo. Están los norteamericanos, los europeos, todos ahí arriba de las montañas en Chile. Está bien que tiene el mejor cielo del mundo, pero el norte de Argentina, como San Juan. Pero digo, una cosa son los profesionales científicos y científicas, otra cosa son los recursos. Y si bien en algunos momentos de los últimos 20 años, digamos, hubo un apoyo de mayor presupuesto a la ciencia argentina, hubo también declives, ¿no? Y eso repercute en qué instrumentos van a usar y qué van a poder hacer. Por ejemplo, hay un tópico muy fuerte en este momento que es exoplanetas, que es uno de los 5 temas más fuertes de la astronomía mundial, exoplanetas, pero para eso necesitas equipos que hay en muy pocos lugares del mundo. Y en Argentina se está trabajando en eso también, pero como se puede, ¿no? No digo Argentina solo, qué sé yo, en la mayor parte de América Latina. Hay un desnivel en los recursos que los científicos pueden tener, que muchas veces los lleva a ir a trabajar a otro lugar, o los contraten en otro lugar, o ir a hacer pedir 2 o 3 horas con el Hubble o con los Keck en Hawái o con el VLT en Chile, y después te enterás que el aporte de esos científicos argentinos fue increíblemente importante. Hay una formación de primer nivel, pero lamentablemente me parece que las herramientas, particularmente la astronomía, están un poquito quedadas en el país. Sí, es un debate muy interesante, también porque hoy día ya no es un solo investigador el que se dedica a hacer todo, sino que se hacen grupos de investigación. Entonces, muy probablemente encuentres a científicos argentinos distribuidos en proyectos a lo largo de todo el mundo. Como vos bien decís, Exactamente. se piden horas de utilización de los equipos porque son equipos muy costosos y a veces únicos. Es Exacto. cierto que por ahí en Argentina tuvo un gran momento donde se trató de invertir. Hasta hace no muchos años el proyecto ALMA, los radiotelescopios, se había querido poner uno, si no me equivoco, en Jujuy, que tiene muy buen cielo, que se mide con, la calidad del cielo se mide con una barra que se llama el zinc. Exactamente. Y bueno, y se trató de trabajar un poco, ¿no? Hay muy buen cielo en la Argentina para hacer excelente astronomía. Por supuesto. Eh, Bueno, mira, te hago una cosa. Yo en la época que se estaba armando se estaba eligiendo, mejor dicho, lo que va a ser el telescopio más importante y más grande de todos los tiempos, que se está construyendo en el norte de Chile. Se llama ELT, que significa telescopio extremadamente grande, que no es el VLT que ya funciona hace muchos años, sino es algo que va a tener 40 metros de diámetro. Uno de los 5 o 6 lugares finalistas del mundo se había considerado un punto en el norte de Argentina. Terminó siendo del otro lado en Chile, como casi siempre. Pero vaya que tiene buen cielo Argentina y no es casualidad que haya y hay. Bueno, en Mendoza tenemos el Observatorio Pierre Auger, rayos cósmicos, ¿no?, que es uno de los más importantes del mundo en su rubro. Así que no es por una cuestión de naturaleza eficiente, al contrario, Argentina tiene calidad de cielo extraordinaria.
Sí, sí. Es muy interesante, que daría para charlar mucho cómo Chile llegó a ser una especie de astroeconomía Sí, 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 con todo exactamente. eso. Esa es la palabra. Eh, Mariano, para ir cerrando un poco esto, eh, si pudieses viajar en el tiempo y charlar con algún científico, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Uno solo? Sí, Galileo Galilei, sin lugar a dudas. Galileo es el padre de la astronomía moderna y es un poco el papá de todos nosotros. O sea, este planetario donde yo trabajo hace 21 años se llama Galileo Galilei. Y hay un montón de lugares dedicados a la astronomía, ya sea de educación, profesionales o amateurs, que se llaman Galileo Galilei. No solamente por lo que implicó Galileo en la revolución científica, es uno de los 4 o 5 próceres de la revolución científica, sino la actitud, que es lo más importante. Aparte, Galileo era un tremendo divulgador. O sea, Galileo era un divulgador científico de adelantada, ¿no? Tenía muy en claro la importancia de... Y aparte era muy talentoso. Para el famoso Siderius Nuncius es un clásico de la divulgación científica donde de alguna manera se sigue aprendiendo, ¿no? Así que Galileo era un astrónomo, era un científico, era un matemático, era un físico, pero era un divulgador. Así que de alguna manera, y la otra figura que gustaría es Carl Sagan, porque Carl Sagan fue el más grande divulgador que uno haya tenido el gusto de escuchar, a nivel internacional me refiero, y, y es el tipo que cuando yo era chiquito lo vi en la tele, y nada, a los 10 o 12, a los 12 años, 13 años me compré Cosmos y me voló la cabeza. Yo era un pibe que estaba en primer año de la secundaria. Leí ese libro, me lo leí entero, leía Sandokan, leía, no sé, Sherlock Holmes y leía Cosmos de Sagan. Y me encantó ese libro. Eh, Así que Carl Sagan sería el otro con quien me gustaría hablar, lamentablemente se nos fue ya hace bastantes años. todos grandes personajes de la historia. Bueno, Mariano, si tenés algún Instagram o Twitter por donde las personas puedan seguirte, puedan ver el contenido que Dale, compartís. cómo no. En Facebook, en Facebook me encuentran Mariano Rivas, Rivas con B larga. Tengo un canal de YouTube, es también Mariano Rivas. Y en Instagram soy Mariano-Rivas. Todas esas son fuentes de comunicación donde vamos subiendo lo que hacemos en distintos frentes, incluso lo que es la parte de astrofotografías, que también es algo que me gusta mucho hacer y es muy lindo para... Una foto te puede disparar toda una explicación. La gente hoy en día es muy visual también, obviamente todo lo que es redes, así que por ahí no sé, subís una foto que sacaste del otro día de Saturno y tenés 50 comentarios y por ahí de alguno de esos le contás un poquito más y esa persona empieza a intentar hacer lo mismo que vos, ¿no? Y eso está buenísimo. Sí, es fantástico. La astrofotografía es algo buenísimo, es complicada, hacer una buena foto de astrofotografía es compleja, pero también hoy día se pueden hacer ciertas cosas que están muy interesantes, incluso hasta con un celular. Es Exactamente. algo hermoso. Y bueno, y compartir eso no tiene precio. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por este tiempo, te lo agradezco. Creo que fue realmente muy nutritivo. Eh, Bueno, me alegro mucho y un placer conversar con vos y bueno, nos hemos despachado con temas que coincidimos los dos, son súper importantes, son necesarios y bueno, todo lo mejor para tu trayectoria, para tu trabajo, lo que estés haciendo y gracias por convocarme. Muchísimas gracias.